Tiene la palabra la diputada por el distrito de la provincia de Buenos Aires, Miriam Bregman. Gracias, señor presidente. Y como recién decía el diputado Grosso, nosotros lo reflexionábamos, el contenido de esta sesión en el mismo sentido, lo mencionamos hoy. Nuevamente estamos discutiendo beneficios para las autopartistas, para las pymes, grandes beneficios, y el único tema de todos los que tratamos que no se aprobó el tratamiento, lamentablemente, es el de las fábricas recuperadas, que tienen una realidad bien distinta a todas estas empresas, incluso muchas de ellas multinacionales. Así que nuevamente llamamos a la reflexión sobre la agenda que trata permanentemente este Congreso. Y queremos comenzar nuestra intervención rindiendo un homenaje a un trabajador de la empresa de Volkswagen en la planta que está en Pacheco. Walter Agüero se llamaba. Walter perdió la vida el pasado 21 de junio tras un accidente laboral. Él era empleado de una empresa tercerizada, Lincer, que transportaba líquido inflamable. No contaba siquiera con la ropa de seguridad. Entonces su cuerpo terminó con el 80% quemado. Y siempre decimos que estas muertes no son producto del azar, son producto de una política deliberada de las empresas como Volkswagen, como la tercerizada que lo empleaba Walter, que ahorran lo que ellos llaman costos a cambio de la seguridad y la vida de los trabajadores. Walter murió por la precarización laboral y por los aumentos de los ritmos de producción en estas empresas. Y ya en la década del 90 se hablaba de la ley del derrame. Nosotros vemos que esta ley, que ha generado indudablemente tantas expectativas a los trabajadores del sector, se basa en la misma lógica. Se dice que si se ayuda a estas empresas por derrame, los trabajadores se van a ver beneficiados, pero ya vimos que esa ley es falsa y que siempre se beneficia a los de arriba y se perjudica a los de abajo. Y se relaciona directamente con lo que estamos votando aquí porque podríamos poner muchos ejemplos. Hoy aquí un diputado habló de que se produjeron en los últimos años hasta 800.000 automóviles en un año. Pero eso a cambio de qué fue, a cambio de aumentar los ritmos de producción, la superexplotación de la fuerza de trabajo. Y vamos a permitirnos leer unos datos porque un pilar central de la reconversión global de la industria automotriz fue la flexibilización de las relaciones laborales, apuntando al aumento de la productividad y la disminución de los costos salariales. Entre el año 92 y el año 98, la producción de vehículos aumentó un 227%, mientras el empleo en las terminales tuvo un crecimiento relativamente menor del 49%. Durante el segundo periodo expansivo, año 2003-2013, la producción de vehículos creció un 368% y el empleo se expandió un 190%. Véanse la diferencia. La mayor productividad laboral entre las terminales se logró mediante el ajuste de la jornada laboral a lo largo del año, la reducción de los tiempos muertos y la polivalencia. Y hemos hablado muchas veces aquí del ejemplo de Lear, relacionado con la represión, con la intervención brutal de la Gendarmería, de Sergio Berni, comandando la represión a la protesta social. Pero quiero recordar por qué se originó ese conflicto. Y ese conflicto se originó cuando la Comisión Interna de los Trabajadores de la planta de Lear, votada por el 70% de sus compañeros, se negaron a firmar con la empresa un convenio flexibilizador. Eso fue lo que dio origen a ese conflicto, que tuvo otras patas, como la Secretaría de Industria, que fue fundamental para quebrar la huelga de los trabajadores, porque mientras hacían un discurso nacional por televisión, le permitían el ingreso de cables desde el exterior a la empresa para que no sufriese las consecuencias de la huelga, aunque esto significara algunos de los tantos problemas que ya tenía la Argentina, significara que se agravaran, como es el déficit de la balanza comercial. El Ministerio de Trabajo del gobierno anterior no quiso dictar, se negó a dictar la conciliación obligatoria durante todo el conflicto. Por eso
Le decimos al diputado Romero, a la dirección del ESMATA, que nos dicen que esta ley va a beneficiar a los trabajadores, le decimos que no, que esta ley no va a beneficiar a los trabajadores. Esta ley, una vez más, va a beneficiar a las empresas que, como dijo la expresidenta Cristina Kirchner, se la llevaron en pala durante la década anterior y ahora se les otorgan beneficios. De aquí parece que no importa si se financia el Estado, todas esas cosas que se tratan en otros temas cuando se trata de conceder derechos a los trabajadores, aquí se olvidan rápidamente. Lamentablemente, la dirigencia sindical, y no solo la del ESMATA, por supuesto, no tuvo la misma fuerza para movilizarse ni la misma decisión política cuando aquí tratamos la ley antidespidos. Qué distinto hubiese sido el destino de esa ley y cuánto más se le hubiese complicado al presidente Macri para vetarla tan fácilmente. Quería mencionar también que hoy un obrero de Córdoba, de una empresa automotriz de Córdoba, me comentaba, a partir de que me decía que se estaba hablando de esta ley y que se iba a votar aquí, cuál es la realidad que ya tiene hoy esta industria, la industria autopartista, la industria automotriz, y me preguntaba si esta ley contenía algo para terminar con esos hechos, porque la realidad es que en Volkswagen de Córdoba se está pagando el 75% del salario, los trabajadores que son suspendidos, 500 trabajadores son suspendidos un día a la semana, en la Fiat 2 o 3 días a la semana. En Volkswagen Pacheco también me decía una semana al mes. Y como les decía, me preguntaba por la relación que tiene con el artículo 10 del dictamen de mayoría, porque hoy ya en la empresa Renault se reduce un 30% del salario a los trabajadores que ingresan. Es decir, los trabajadores que hoy ingresan a esta planta lo hacen con un 30% menos de salario de lo que lo hacen los trabajadores que ya están en planta. Por eso no es secundario si lo que se comprometen las empresas es a mantener el mismo nivel de empleo o a mantener los trabajadores y no despedirlo, como dice el dictamen del Frente de Izquierda, el cual nosotros hacemos nuestros en todos sus términos. Porque allí sí nosotros planteamos claramente la prohibición de despidos y suspensiones, como lo hacíamos en el dictamen que presentamos cuando se discutió aquí la ley antidespidos. Y como reflexión, porque aquí se mencionaba también a Brasil, algunas intervenciones mencionaron la situación de Brasil. Por supuesto que nosotros consideramos que están hermanados los destinos de los trabajadores brasileros y los trabajadores argentinos. Propusimos en este recinto varias veces repudiar el golpe institucional de Brasil porque decíamos que el destino del pueblo trabajador de aquel país estaba hermanado al destino del pueblo trabajador argentino. Y de más está decirlo que uno de los puntos donde más hermanada debería estar la lucha de estos trabajadores es en la industria automotriz, donde no se puede pensar que el destino de lo que pase de un lado o el otro de la frontera va a ser indiferente. Entonces nosotros decimos que la unidad tiene que ser de los trabajadores y no los beneficios para los empresarios, que siempre, indefectiblemente, ellos se terminan beneficiando, hasta con los golpes institucionales. El programa que presenta el Frente de Izquierda es bien distinto. Habla de la apertura de los libros de estas empresas para ver cuánta ganancia tuvieron en los últimos años, para efectivamente ellas deberían justificar si necesitan estos subsidios, estos créditos fiscales que se le están dando. Nosotros consideramos que si se abrieran los libros se vería realmente cuánto es la ganancia que tuvieron al mismo ritmo que, como decíamos nosotros, podríamos demostrar que todo esto lo hicieron a costa de mayor flexibilización y aumentar los ritmos de producción. Esta ley no modifica sustancialmente la situación de una industria fuertemente concentrada e internacionalizada. No servirá para revertir el proceso de extranjerización de la producción industrial. A cambio, no dice una palabra de las normas flexibilizadoras que rigen en la industria. Y seguiremos nosotros peleando por terminar que los que paguen el costo
del aumento de las ganancias de los empresarios, sean los trabajadores con su salud. Vamos a seguir peleando porque no haya más despidos ni suspensiones en la industria, y todos estos planteos que hacemos nos impiden acompañar el proyecto de mayoría. Y tenemos que decir, como ya dijimos, que acompañamos el proyecto del Frente de Izquierda que ya fue expuesto. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.